Entonces, vemos de que las técnicas de mineración de datos tienen sus problemas y son difíciles de producir buenos resultados que sean comprensibles y útiles. Lo mismo sucede con las técnicas de visualización de datos, que no siempre los resultados son útiles, son posibles o interesantes. Entonces, para ello, en las técnicas de minería visual de datos, hacemos uso de un tercer componente, que es el usuario. En la figura les muestro el proceso del conocimiento de extracción de la información de un conjunto de datos. Este proceso consiste en que a partir de una base de datos, los datos son seleccionados, luego pasan por un preprocesamiento, luego pasan por un proceso de transformación, y luego de este proceso de transformación se aplican los algoritmos de minería de datos. Con estos algoritmos de minería de datos extraemos patrones que son los que nos permiten ser interpretados y evaluados por el usuario y recién se convierten en conocimiento. Entonces, lo que propone la minería visual de datos es que el usuario ingrese en todos los procesos, o sea, tenga la opción de interactuar con información en todos los procesos, y no como sucede con los algoritmos de minería o de visualización, en que los resultados ya son proporcionados al usuario sin que éste pueda interactuar con información. Entonces, teniendo en cuenta estos conceptos, la minería visualizar de datos es un paso en el proceso de extracción del conocimiento que utiliza la visualización como un canal de comunicación para apoyar en la identificación de patrones nuevos e interpretables. Entonces, existen varias técnicas de minería visual de datos. Entre ellas tenemos la técnica H-Block, que en realidad lo que esta técnica realiza es primero realiza el proceso de minería de datos y después aplica una técnica de visualización de información. Tenemos otra técnica que es el Data Table View, que aplica un algoritmo de minería de datos jerárquico para luego aplicar un método de visualización Table Length. Luego tenemos otra técnica que es Magic View, que en realidad aplica la técnica de minería de datos jerárquica y como técnica de visualización de información aplica árboles hiperbólicos, y esta técnica nos permite interactuar y visualizar las propiedades del clúster. Entonces, una de las aplicaciones de esta técnica de minería visual de datos es dada cuando nosotros tenemos datos que tienen forma de texto. Entonces, un desafío es, ¿qué sucede si a nosotros se nos dice que analicemos 1000, 2000 o 3000 textos y que saquemos una conclusión de ellos? Entonces, sería muy difícil para nosotros leer el contenido de esos 3000 textos y sacar e interpretar la información contenida en ellos. Entonces, la minería visual de datos hace uso de herramientas visuales de textos, que lo que hace estas herramientas es que permite a los usuarios ayudar a extraer la información significativa sin necesidad de yo leer todo el contenido total de esos datos. Una de esas técnicas es LSP, que fue propuesta por Palombik, en la que cada dato es representado por un punto, como vemos en la figura. Tenemos la representación global del conjunto de datos y también podemos analizar, presionando en cada punto, podemos ver qué tipo de información tenemos en ese dato. También esta técnica nos permite usar el algoritmo de Delaunay para verificar cuáles son los vecinos más cercanos que existen a un determinado documento. También podemos visualizar cierto subconjunto de datos y realizar otramente el proceso de minería y visualización de información. Otra técnica que tenemos es el NJ-Tree, que es un algoritmo basado en los algoritmos de filogenia, cuya estructura es un árbol sin raíz, en la que, a diferencia del método anterior, define el camino de los algoritmos, de los datos que son más similares, y los grupos están formados por las ramas.
Este algoritmo también permite realizar interacciones, permite seleccionar determinados grupos y realizar nuevamente el agrupamiento de los datos. Existen otras técnicas no tan interactivas como las otras, pero que sí vale la pena mencionarlas, que son aquellas basadas en proyecciones, en que cada punto es un texto. También tenemos otra forma de visualizar la información con respecto a superficies en 3 dimensiones, en la que los picos representan los datos que son más similares. Entonces, para concluir, tenemos ciertos desafíos que se tienen que cubrir con estas técnicas de minería de datos. Los procesos cognitivos son difíciles de modelarse, es decir, de que todavía no se han aplicado todas las técnicas de cognición en la minería visual. Es muy difícil crear herramientas visuales porque estas son de difícil interpretación para los usuarios. Y también es muy difícil proponer herramientas efectivas que contengan todas las funcionalidades e interacción y que permitan al usuario interaccionar. Y también el principal problema que se tiene es la escalabilidad. Entonces, lo que se busca en esta minería visual de datos es analizar la información en tiempo real, a gran escala y que sea dinámica, y que nos permita extraer los datos de diferentes fuentes, en diferentes formatos y en diferentes resoluciones. Un área que ha surgido recién en el año 2004 es el área Visual Analytic. ¿A qué se refiere esta área? Es una ciencia de razonamiento analítico que permite interactuar con interfaces visuales. Es decir, esta técnica está centrada en ampliar la capacidad humana para analizar la información. Esta técnica fue, lanzada al mercado cuando el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos quiso realizar ataques terroristas a través de la web cuando surgió el problema del derrumbe de las Torres Gemelas. Entonces, eso es todo en la exposición. No sé si tienen... ¿Cómo podrías aplicar esto a algo en Perú? O sea, ¿cómo podrías aplicar esos árboles o cómo ves tú la aplicación de lo que tú has investigado para algo dentro de Arequipa en Perú? En realidad, esas técnicas, generalmente todas las técnicas que fueron empleadas para la toma de decisiones, una forma de generar esa información, o sea, de botar los resultados, es a través de reportes, a través de texto, información textual. Entonces, la información que se genera también es, es enorme. Y a veces es muy difícil para el usuario final interpretar el resultado. Entonces, estos, previos resultados pueden pasar por estos algoritmos de visualización de información o visualización de minería de datos y pueden ayudar al usuario a mejorar sus procesos de toma de decisiones, ¿no? Porque en general se aplica a cualquier dato que sea de tipo textual, de tipo numérico, ya sea de tipo videos, etcétera, ¿no? Que son datos que son difíciles de procesar. Ok, gracias.